Aquí reunido el Pencho y el autóctono Jesús Martín, vamos a hacer El pariente que es monaguillo. y el monaguillo que viene de acompañante, pero no va a cobrar, este no cobra porque viene hoy disconito. Por el poder que me ha dado el obispo de Coria, vamos a realizar un bautizo aquí al animalito este, que tenemos el empeño de hacer un buen bautizo. Ya que nos juntamos en el día de la boda, también vamos a hacer la ceremonia de bautizo, como está escrito en la Santa Iglesia. A ver, vosotros hermanos, ¿a qué habéis venido a realizar aquí, a este invento? Bueno, nosotros Jesús es el que la ha salvado. Creo que fue huérfana, se quedó huérfana y él la ha sacado a biberón, la ha echado pienso, se la trajo para acá, para allá, está con la becerra y... Muy bien, hermano, muy La bien. llamábamos huérfanita, pero hemos decidido que ponerle, bautizarla con un buen nombre, que los seguidores lo han elegido. Aquí el hermano Jesús nos va a dar una charla sobre el nacimiento aquí de la parienta. La vamos a bautizar con el nombre de Campera, que nos diga el nacimiento y el fallecimiento de la madre. Bueno, pues esta becerra nació, su madre estaba dentro de la barriguita de su mamá, su padre se llama Carretero y la madre era la Marquesa Grande, que un día se le pegaron las otras, cayó en una regatera y murió. Quedó la becerra huérfana, Carretero no se hace caso de su manutención y me ha tocado a mí. Entonces, pues claro, me daba mucha pena y he dicho, la vamos a tener de cabestro aquí, mancha en casa. Y aquí el Pencho ha venido desde Murcia, se ha hecho 800 kilómetros para venir a la ceremonia del bautismo. Yo soy el El padrino. El padrino. Eso Sí, es, cualquier cosa que le pase... eso es a algo la- del arte. Cualquier Bueno, cosa que le pase a la becerra o que me da... o que- Hermanos, o que su padre... La Sagrada Escritura. Calla que estoy... Cuando vayamos a decir algo, ¿puedo decir una cosa? sí, Y entonces... toda la autorización es tuya. ¿Puedo decir una cosa yo? Sí. Vale. Que digo que yo soy el padrino y cada vez que haga falta Jesús me llama, yo tengo que venir a ver la becerra, si hace falta que le ayude a algo, cualquier cosa, yo tengo que estar pendiente. Hombre, de vez en cuando un camionero de alfalfa no El viene niño nada de mal. barba, eso se lo vamos a dejar a cargo del monaguillo y del párroco. Empecemos la Iglesia Católica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí reunidos el hermano Jesús y el hermano Pencho, vamos a realizar el bautismo de la novilla esta huérfana llamada, bueno, la vamos a poner el nombre de Campera. 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 Es decisión de ellos, de los padres y del padrino. Bueno, Jesús, yo, por el poder que me ha otorgado el obispo de Coria, realizamos el bautismo a la vaquita Campera. A ver, monaguillo. Ahí está. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te bautizo, Cuidado. yo te bautizo con el nombre de Campera como testigo a Jesús y al Pencho. Queda bautizado. África. Queda bautizado. Cuidado con los cuernos. Vamos a echar un Padre Nuestro, que es el que no sabemos todos, porque estos de aquí, la mitad de ellos son medio beatos. No son beatos enteros. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. Sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y no dejes caer en la tentación y Dios lo demás. Amén. Vamos a ver, Jesús. Digamos usted, chico, ¿Sabes que cuida. tiene una responsabilidad muy grande Hombre, dale. con este animal, ya que ha sido adoptado y tratado por ti? Y este tiene más responsabilidad que está en Murcia. El día que hagamos Cualquier cosa que cualquier evento que hagamos, cuando cumpla 2 años, sabes que tiene que asistir aquí al cumpleaños. tenemos que venir. Y es la única forma de juntarnos y vernos. Cumpleaños, Comuniones, como bodas y se- todo. lo que pasa, lo que haga falta, yo tengo que venir. Ahí está. Bueno, pues por el poder que me dio el obispo de Coria, queda bautizada con el nombre de Campera. Testigo Jesús Manuel Martín, el autóctono y el padrino Pencho. Venga, queda bautizado, señores. Bueno, Aquí lo pues tenéis. un aplauso. Venga. Hola, becerra. Bueno, gente, ya sabéis que de cuando en cuando se hace... Estamos ayudando aquí también.
cuando sea su cumple, cuando sea su Vamos a cumpleaños, torear ahora, aquí la torea. el padrino y yo ya Bueno, ya. Gente, vamos a dejarla a su sitio y ya sabéis que para su cumpleaños, para su boda, su santo, todo eso, Ponle la capa a la tenemos que bicha. venir. Vamos a por encima. Por encima, bien, eso es. Y siempre, siempre para arriba. Ahí está. Vale, rinda. Venga, ahora salimos todos. Venga, al público. Vamos, señores. Venga, estos son los invitados, todos los invitados que han venido para... Todos los invitados, bueno, falta más gente, se han puesto unos pocos. Ya está. Todos los demás eran ahora para el convite. Gente, siempre para arriba. Queremos. ¡Hay que vivir!